capítulo 11, versículos 19, 20 y 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. Una de las cosas que a nosotros nos pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a la adversidad ni al dolor. Y cuando nos pasan cosas malas, lo primero que nosotros nos preguntamos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi padre está enfermo? ¿Por qué mi madre está enferma? ¿Por qué he fracasado? ¿Por qué me está yendo mal? ¿O por qué tengo que dejarlo todo e irme de aquí? Y esa es la pregunta existencial de todos los seres humanos. Siempre hay un por qué. Uno quisiera saber, uno a veces se evalúa y dice, ¿qué hice mal? Yo di lo mejor de mí y me pagan con traición, con infidelidad, con deslealtad. ¿Por qué a mí? Y sin embargo es una pregunta que nunca tiene una respuesta. Y cuando usted busca una respuesta, lo primero que va a hacer es culparse usted. Va a decir, yo hice esto mal. Posiblemente no obré bien. Estos son consecuencias de todo este tiempo que he hecho como yo he querido. Y en la reflexión usted va a decir al final, no, eso no es justo. Los otros o el otro tiene la culpa. Y la segunda acción es inculpar a los otros. Y la tercera acción, cuando usted vea que ya no puede inculparlo más, es culpar a Dios. Pero yo les voy a decir algo que vamos a aprender hoy. Que las adversidades son necesarias. Que las adversidades son parte del plan de Dios para cuidarnos. Que las adversidades en todos los sentidos de la vida, económicos, de salud, de relaciones, son parte de la mortalidad. Y las personas que más nos van a hacer sufrir son las personas que más están cerca de nosotros, aún de los que duermen con nosotros. Y esta noticia no caerá muy bien, porque posiblemente usted viene a la iglesia a decirle, yo vengo acá para que me animen, para que me digan, yo quiero estar bien. Yo quiero un camino de felicidad. Pero si yo les muestro un camino de felicidad, no les voy a mostrar el camino de la Biblia. Les voy a mostrar el camino del humanismo. Y el humanismo, aunque suena bonito, es lo más ingrato que hay. ¿Por qué? Porque todos vamos a envejecer. Y todos vamos a morir. Entonces usted cuando llega viejo dice, ¿para qué tanto sufrí? ¿Para qué tanto trabajé? Si al final me voy sin nada. Y a veces por todo lo que amé y por los que di la vida, me han dejado solo. Jeremías 20, y voy a pasar un capítulo, esta es la parte de la introducción. En el versículo 7 al 12 dice de la traducción actual, voy a usar una versión diferente a la de ustedes, porque Jeremías es un profeta que amaba a Dios. Él fue llamado de la edad de Sergio, por decir. ¿Cuántos años tiene Sergio? 15. Básicamente de tu edad, Dios lo llamó a Jeremías. Y Jeremías, cuando Dios lo llamó en Jeremías capítulo 1, dice, Señor, ¿por qué me llamas? Estoy joven, soy un niño.
Él no se sentía tan grande como vos. Él se sentía un niño. Y él quería una vida como todos los jóvenes. Bien. Pero ya en Jeremías 20, después de mucho tiempo, pasa algo. En Jeremías se cansa. Se cansa del encargo de Dios. Se cansa de estar haciendo las cosas para Dios. Y yo quiero que reflexionen, porque a veces nosotros pensamos que al cristiano no le duele nada. Tanto así que si uno va a la iglesia, uno no se puede enfermar, uno no se puede morir, uno no se puede quebrar. Es verdad. ¿Cuántos de ustedes cuando uno enferma dice, pastor, ore? ¿Ore para qué? Para que me sane. A uno le dicen, tiene cáncer, metástasis, pastor, ore para que viva. Está quebrado económicamente, pastor, ore para que se solucione. A nosotros no nos gusta la adversidad, a nadie, pero vamos a reflexionar sobre eso. Dios mío, dice Jeremías, Dios mío, con lindas palabras me llamaste y yo acepté tu invitación. Eres más fuerte que yo y por eso me convenciste. Ahora, a toda hora la gente se burla de mí. Cada vez que abro la boca tengo que gritar. ¿Saben? Cuando yo estaba haciendo la predicación me sentía así. Y a veces cuando yo comencé a predicar, yo pensaba que yo abría las escrituras, predicaba y levantaba la voz y decía, voy a llegar al corazón de esas personas, al corazón de esos muchachos para que se aparten del mundo y vuelvan a Dios. Y llevo varios años de pastor. Y eso no funciona así. Y yo me identifiqué con Jeremías. ¿Por qué razón? Porque yo quisiera cambiar vuestras vidas por la predicación de la palabra. Quisiera que ustedes le apostaran a Dios de todo corazón, que le creyeran a Dios, que se presentaran cada domingo delante de Dios. Señor, mira, acá está mi vida, soy pecador, gracias por perdonarme mis pecados, pero aquí estoy para cantarte, para orarte, para presentarte con mi familia. Estoy tan feliz de que me hayas llamado. Pero Jeremías, ¿qué dice? Cada vez que abro la boca tengo que gritar. Ya viene el desastre. Ha llegado la destrucción. No hay día que no me ofendan por predicar tu mensaje. ¿Saben? Más de una persona a mí me ha aconsejado, pastor, hágale más pasito. No diga las cosas tan fuerte. Jeremías se levantaba y decía, ya viene el desastre, viene la destrucción. ¿Saben por qué? Porque era un pueblo que no se arrepentía. Un pueblo que no guardaba el día del Señor. Un pueblo que en su vida era una vida religiosa porque oraba en su casa pero vivía como quería. Eran injustos con sus trabajadores, injustos con sus padres, injustos con sus hijos, injustos con los extranjeros, con los huérfanos, con las viudas. Claro, y Jeremías predicaba, arrepiéntanse. Y la gente que hacía se burlaba de él. Y le decían, cállate, cambia tu mensaje, sé positivo. Busca hace un tiempo me dijeron, busca un tema más agradable. Sí, que les va bien en la economía, en sus hogares, sí, que van a ser prósperos, sanados, qué sé yo. Jeremías tenía el mismo conflicto. Ya viene el desastre, ha llegado la destrucción. No hay día que no me ofendan por predicar tu mensaje. Hay días en que quisiera no acordarme más de ti ni anunciar más tu mensaje. Pero tus palabras arden dentro de mí. Son un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no puedo quedar callado. La gente en tono burlón me grita. Hay terror por todas partes. También los oigo cuando dicen, vamos a denunciarlo.
hasta que mis mejores amigos quieren que yo cometa un error. Buscan cómo ponerme una trampa para derrotarme y vengarse de mí. Pero tú, mi Dios, eres todopoderoso. Tú examinas al justo y sabes lo que pensamos y deseamos. Eres un guerrero invencible y siempre estás a mi lado. Por eso no podrán vencerme los que me persiguen. Quiero verte cómo los castigas, pero en ti confío. Quiero ver cómo los derrotas y los pones en vergüenza. Que nunca nadie se olvide que tú los derrotaste. Y aquí viene una pequeña reflexión. Si ustedes siguen viviendo su vida sin Dios, Dios va a destruir todo lo que ustedes construyan. Si ustedes crían hijos sin Dios, tienen economía sin Dios, hogares sin Dios, no soy yo el que dice esas malas noticias, es nuestro Dios. Es aquel que le decimos que le amamos. Es aquel que le cantamos y le bendecimos. Pero si usted hoy no entiende que es a un Dios soberano y providente, el cual nos llama y al que le servimos y no nos arrepentimos, y no empezamos a vivir, a presentarnos cada domingo delante de Él, preparándonos todos los días, todo lo que construimos va a ser destruido para su vergüenza, y nunca olviden que es Dios quien los derrota. ¿Saben por qué? Porque lo que están construyendo lo están construyendo sin Dios, y no es para Dios, es para su gloria. Y yo sé, mis amados hermanos y amigos oyentes, que nosotros no queremos admitir las adversidades, las traiciones, los eventos desafortunados, porque nos causan dolor. Pero yo les voy a decir algo, son necesarios. Porque cuando usted construye algo con su fuerza, con su entrega, sin Dios, y todo se desparrama, todo se va, usted empieza a reflexionar si tiene temor de Dios. Tengo que ordenar mi vida. Tengo que empezar a cambiar. Tengo que buscar de Dios. Y yo solo le espero por las misericordias de Dios que no le pase lo que le pasó a Job. Job capítulo 1 versículo 20. Entonces Job se levantó y se rasgó su manto. ¿Usted sabe por qué él se levantó y se rasgó su manto? Porque en un día perdió toda su economía. En un día perdió 10 hijos. En un día la esposa que tanto lo amaba y lo honraba le decía: maldice a Dios y muérete. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y a pesar que Job no pecó, yo les pregunto, ¿le dolió la muerte de sus 10 hijos? 7 varones, 3 hijas mujeres, las más hermosas del lugar. ¿Saben por qué? ¿Por qué yo les quiero hacer reflexionar esto? Porque todos los eventos desafortunados vemos la soberanía de Dios y su providencia, pero en favor de su plan. ¿Y saben cuál es el plan que Dios tiene? Que ustedes y yo vivamos para Él, que tengamos hijos para Él, economía para Él. Porque todo lo que nosotros tenemos aquí de nada nos sirve para la eternidad, porque en la eternidad todo ya Jesús lo ganó. Sea que tengas mucho, sea que tengas poco, sea que hayas estudiado mucho o no hayas estudiado nada, sea que hayas nacido en buena familia o en medio de ladrones y prostitutas, porque Dios nos añadió a una verdadera familia.
Pero cuando somos añadidos a la verdadera familia, vamos a recibir algo que no hemos pensado. Es persecución. Vamos a recibir la bendita persecución. Y de eso se trata mi tema de hoy. Y ese es el título de la predicación. Bendita persecución. Recuerden que estamos estudiando Hechos desde el capítulo 1, 2, 3. Estamos ya en el capítulo 11. Lucas, que escribe Hechos, hace algo extraordinario. Va a cambiarnos de tema. Recuerden que Pedro había predicado a los gentiles ya en varias oportunidades. Ahora directamente vamos a ver a gentiles. ¿Qué es un gentil para aquellos que recién nos visitan? Cuando la Biblia usa la palabra gentil, es alguien que dice, no soy cristiano. Puede que sea católico, musulmán, Hare Krishna, testigo de Jehová, qué sé yo. Ese es un gentil. Es un no cristiano. Espero que sea cristiano y no un gentil. Y cambia el tema. Ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución. Y yo quiero que mediten en algo. Porque nadie en su cordura le diría a Dios, quiero que me vaya mal en la vida. Quiero sufrir un evento de dolor para poder recordar que tú eres Dios. ¿O hay alguno que sí lo pensaría de esa manera? No, yo sé que no hay ninguno. Uno solo no hay, ni siquiera yo. Yo no le diría, Señor, mire, yo quiero sufrir para saber que tú eres Dios. Pero ¿saben qué es lo incoherente? Que muchas veces hacemos cosas para sufrir. Queremos y enseñamos lamentablemente a hacer cosas sin Dios para nuestra propia gloria. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿como quién de la Biblia quisieran ser? Si acá le pregunto a los varones, ¿como quién de la Biblia quisiera ser? Alguno me va a decir, yo quiero ser como David. ¿Por qué? Porque él venció a Goliat. Un hombre flaquito, delgado, despreciado por sus hermanos, porque siempre era como el que no mandaban sino a cuidar las ovejas. No es en serio, o sea, él tenía hermanos que eran guerreros, pertenecían al ejército, grandes, acuerpados, valientes. Pero le aseguro que más de un varón quisiera ser como David. Espero que ninguno quiera ser como Salomón, a no ser que sea por su sabiduría. Sí, más de un hombre se ríe, no sé por qué, pero yo les pregunto, ¿quién quisiera ser como Esteban? ¿Sí saben quién es Esteban? Esteban es un diácono que fue escogido y que fue muerto apedreado por su fe. Y si les pregunto, ¿ustedes quisieran ser como José, el hijo de Jacob, traicionado por sus hermanos, odiado por sus hermanos biológicos, vendido por sus hermanos biológicos, esclavizado por un hombre al cual le servía de manera fiel e íntegra y lo mandó a la cárcel? Y en la cárcel le hizo el bien a otras personas y estas personas lo traicionaron y lo olvidaron. ¿Sí les gustaría tener unos 20 añitos como José? Pero Dios le dice a José y lo convenció en su corazón que eso era necesario. Adversidad para aprender. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Solo se me vino a la mente un profeta menor que es Oseas. Oseas capítulo 11, versículo 4. Voy a leer a mí me gusta leer diferentes versiones para entenderlo de otra manera. Dice, yo los guié como a una novilla. Dios, nuestro Padre, nos dice que nosotros nos parecemos a una novilla. Con una cuerda de cuero, con un collar de cuero los traté con cariño. Los quité el yugo y les di de comer pasto.
¿Saben por qué sufrimos aflicciones? Para entender que nosotros no estamos en control. Para entender que nosotros tenemos que buscar a Dios. Y que no importa qué tan sinceros de corazón hagamos las cosas tienen que ser enviadas por Dios. Usted se ha preguntado cómo está dirigiendo su hogar, cómo está dirigiendo a sus hijos, a su esposa, o está ayudando a su esposo, o está siendo útil dentro de la sociedad. Porque todo cristiano va a recibir algo que no ha pensado, un encargo maravilloso que no es de los pastores, es de todos los cristianos. El Señor Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algunos piensan que esto solo se le dijo a los apóstoles. No, a todo seguidor de Cristo. Y dijo: vayan y hagan discípulos y enséñenles. Enséñenles bien. Hechos, que estamos leyendo, el versículo 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. ¿Por qué son perseguidos? Exacto. ¿Y qué causó la persecución? Bueno, la muerte. Pero cuando ellos vieron que mataron a Esteban, ellos ¿qué hicieron? Y aquí nos vamos. Hay muchas personas que planean salir de la ciudad o del país. Pero ¿saben por qué? Buscando dinero, bienestar, placer. Y no estoy diciendo que esté mal. Pero en el caso de los cristianos, son movidos de un lugar a otro lugar con un propósito. Y es llevar el mensaje de Dios. ¿Qué pasó en Jerusalén después de que el Señor Jesús resucitó? ¿Saben qué pasó? Todos los judíos se quedaron cómodos. Todos los judíos empezaron a decir: ay, qué chévere, ya tenemos una iglesia. Oye, pero se olvidaron el mandato del Señor Jesús: vayan a todas las naciones. Y el mandato sigue. Ustedes cuando salen de aquí tienen que salir a la casa de sus familiares a predicarles el evangelio, a predicarles las buenas nuevas de la salvación. Pero ¿saben alguno que me dirá? No, pastor, es que si yo le empiezo a predicar, se burlan de mí, me quieren callar, me cambian de tema, me dicen que soy un fanático. Entonces, ¿qué optan muchos? Se camuflan y van en silencio, como si se avergonzaran de Dios. Pero ¿saben qué dice la Escritura? Que aquel que se avergüenza de Cristo, Él se avergonzará de ellos. Queridos hermanos, por la bendita persecución, que ese es el título, vamos con el punto 1. ¿Por qué hay persecución? Por ser enviados ¿por quién? Por Dios. Por ser enviados, es el punto 1. Bendita persecución por ser enviados. Porque cuando Dios te envía con un solo propósito. Es alcanzar a los que están perdidos. ¿Recuerden que Jesús dijo eso? He venido a buscar y a salvar a los que están perdidos. Él está buscando sus ovejas. Ahora, el Señor no se lo dio a los ángeles este encargo. Él se lo dio a personas comunes y corrientes como ustedes. Miren, aquí en este pasaje no está Pedro, no está Pablo, no está Juan, no está Tomás, no está Felipe, no está ningún apóstol. ¿Quiénes están? Oye, ¿verdad? No habíamos pensado en eso, ¿no? Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ahora, los gentiles le están predicando a judíos en otro lado. Usted se imagina que lo que hoy usted está recibiendo como mensaje es para que lo lleve a su trabajo, lo lleve a su casa. ¿Se dan cuenta que la fe cristiana no termina cuando decimos amén? Que usted viene acá
para estar capacitado, entrenado e invitar a otros? Usted está siendo enviado. Nuestros hijos están siendo enviados. Dios de manera soberana esparce y derrama a su pueblo, y lo hace casi siempre a través de la persecución, y la persecución siempre trae sufrimiento. Mateo 5:10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Usted quiere saber hoy si es un hijo de Dios, una hija de Dios? Es porque el mundo lo persigue, porque usted es una persona justa, porque usted no quiere hacer las cosas que el mundo hace, porque su forma de comportarse denuncia la manera injusta de comportarse de los demás. Pero si usted se une al mundo negando a sus hermanos en Cristo, no está viviendo como un hijo de Dios. Amados hermanos, la persecución de los primeros cristianos fue por causa de que ellos llevaban el mensaje de Cristo. Y el Señor Jesús lo dijo de una manera certera: a ustedes los van a perseguir porque a mí me aborrecen. Solo piense que este fin de semana, este fin de semana no, porque el mundo sin Cristo es religioso. Entonces esta es una semana de Jueves Santo, Viernes Santo. Entonces me imagino que todos los que son bastante religiosos en este tiempo van a estar con la esposa, con los hijos, no van a tomar, no se van a perder, van a estar... son los días de rodillas. Es en serio. Pero ese es un llamado para todos nosotros, todos los fines de semana. ¿Por qué? Porque hay algo más valioso en nuestro hogar. Un encargo que Dios nos dio para cuidar, para edificar, para ser ejemplo. ¿O no es así? ¿Cuál es la prioridad de un esposo? Unirse a su esposa. ¿Y cuál es la prioridad de la esposa? Unirse al esposo, pero en la fe de Cristo, para bien, y para que la luz de Cristo bendiga a los demás. ¿Ustedes se imaginan hoy en día con esos matrimonios que no sé si son matrimonios o qué son? Porque hoy ni siquiera se quieren casar, sino simplemente están viviendo juntos. Pero aquel que ama, que desea: yo me quiero casar, yo quiero pertenecerte, quiero que el mundo lo sepa y que Dios lo sepa. Y nuestros hijos también quieren hacer de la misma cosa. Conoce a alguien que le gusta y dice: en la iglesia lo presento. ¿O no es así? La persecución de los primeros cristianos es algo que comenzó desde Abel hasta nuestros días. Abel, ¿por quién fue perseguido? Por su hermano de sangre. ¿Pero por qué? ¿Saben qué dice el texto? Es sencillo. Porque Dios se agradó de Abel, mas no se agradó de Caín. ¿No le parece tremenda injusticia? Que Caín se llenó de odio y de resentimiento al punto de matar a su hermano biológico solo porque Dios se agradó de la ofrenda de su hermano. Codicia, envidia, amargura, frustración. Pueden buscar conmigo 1 Corintios capítulo 4, por favor. Después de Romanos está Corintios, versículo 9 en adelante. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte,
pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por causa... Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Mas vosotros prudentes en Cristo somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas vosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Pablo está diciendo que todo el mundo los rechaza a ellos y todo el mundo los olvida a ellos, porque cada quien está viviendo su vida. Pero ellos, ¿por qué están en este mundo? Por causa del amor de Cristo, para predicar a Cristo. Dios soberanamente, queridos hermanos, envió a cada cristiano al mundo. Juan David, ¿para qué fuimos enviados? Muy bien, para predicar. O sea, la predicación surge, ¿sí? Huele rico. Espero que no se distraigan con el alimento corporal y sí con el alimento espiritual. Bendita persecución. Porque fuimos enviados al mundo. No fuimos enviados a Marte ni a ningún lado, al mundo. El segundo punto tiene que ver por predicar, porque el enviado no fue para hacer amigos. Hay algunos que son especialistas para hacer amigos. Son saludables como el Alcacercer. En cada esquina se encuentran con alguien, se sientan a comer, se sientan a compartir algo. Pero si usted va a hacer lo que Dios dice, y es predicar, va a hacer lo que estos hombres, después de esa adversidad, de ese dolor de ver la muerte de su amigo Esteban, hermano Esteban, ellos salieron corriendo, huyendo por sus vidas. Pero cuando llegaron, ellos ¿qué empezaron a hacer? A predicar a los judíos. En el contexto teológico, estos judíos eran judíos que no habían nacido en Jerusalén, por lo tanto eran judíos helenistas. ¿Qué quiere decir? Que ellos no habían visto la muerte de Jesús, no habían ido posiblemente para esa Pascua y estaban ahí deseosos de conocer del Mesías. ¿Y dónde estaban viviendo? En Chipre, en Cirene, hasta Antioquía. Para que ustedes tengan algo en su imaginación, en el mapa, acá está el mar Mediterráneo, acá está Jerusalén, hacia el norte está Antioquía. Y ellos fueron a predicar de Cristo. Ahora, uno diría, si me predican de Cristo, hay dos posibles resultados. ¿Cuáles serían esos posibles resultados? Es sencillo, o tú crees o tú rechazas. Los que creen serán añadidos a una iglesia. Los que rechazan harán lo que siempre han hecho y aún lo hicieron con el Señor Jesús. En Juan 15 vemos las palabras del Señor Jesús que nos advierte. Y yo les hago una pregunta. El próximo fin de semana, si se va a reunir con su familia, con sus amigos, con sus cuates, con su promoción del colegio, tómese un tiempo para hacer el encargo que el Señor está haciendo y que demanda de cada uno de sus hijos que son adoptados. Predica el Evangelio. Ahora, predicar el Evangelio es llamar al arrepentimiento. Y Jesús dice, si el mundo os aborrece, ustedes no van a ser agradados por las personas no cristianas, a no ser que Dios tenga un plan. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Y cuál es la razón? Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Sí se han dado cuenta? Uno en cada esquina encuentra un grupo de personas que se hablan y se tratan como lo que son. ¿O no es así?
Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cuando usted le predica a alguien, usted sabe qué hace, lo secuestra. Es en serio. Ustedes, si no fueran cristianos, no estarían acá, estarían en ciclorrutas o ciclovía, creo que es cierto. Estarían en un parque de diversiones, estarían con la familia, estarían durmiendo tal vez hasta tarde, estarían guardando sus penas de lo que hicieron anoche. Pero porque ustedes creyeron en Cristo, fueron apartados del mundo y fueron traídos a la presencia de Dios. Pues no es así. Cuando uno predica, uno secuestra a las personas a los que creen. Por eso el Señor Jesús les recuerda, les dice, oye, cuando tú prediques el mundo te va a aborrecer. Pero ¿quién no te va a aborrecer? Aquel que es traído por Dios. Porque si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Dense cuenta. Un mundano puede estar contigo hasta las 2, 3 de la mañana si estás perdido. Invítalo 2 horitas a la iglesia. ¿Qué dice? Puede irse un fin de semana contigo de paseo. Invítalo a la iglesia 2 horitas. ¿Qué te dice? El Señor Jesús sabiamente nos dijo, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Saben qué te empezarán a decir? Fanático, religioso, que te lavaron la cabeza. Amados hermanos, la persecución para estos hombres, que no sabemos quiénes son, hasta aquí no sabemos quiénes son. Son simplemente aquellos que presenciaron la muerte de Esteban y salieron huyendo por su vida a Chipre, a Cirene, viajando hasta Antioquía. Y yo les voy a decir, Antioquía es una ciudad parecida a Corinto. ¿Sí saben cómo era Corinto? La Biblia describe que en Corinto había una diosa a la cual, ¿saben cómo le adoraban? Con todo desorden sexual que usted se pudiera imaginar, y en ese momento no estaban peor que en esta época. ¿Por qué? Porque el pecado no es nuevo, es las mismas cosas. Existe lesbianismo, homosexualidad, transvestismo, fornicación, adulterio. Todas las cosas siempre han sido las mismas. Y Corinto era una ciudad tan perversa que todos hacían turismo sexual. Los marineros llegaban y decían, estamos llegando aquí para corintianizarnos. Terrible. ¿Por qué? O sea, para pensar como en Corinto. Y Antioquía era la tercera ciudad más importante del Asia Menor. Y todos llegaban con la misma idea. Pero ¿saben qué cuenta la historia? Que en Antioquía las personas que creyeron en el Señor empezaron a predicar tan fielmente que al cabo de un tiempo, por lo menos la mitad de esta ciudad fue convertida al cristianismo y fue una de las ciudades con mayor cristiandad de la época de los apóstoles. Pero ¿y la otra mitad? ¿Saben qué pasó con el evangelio cuando llegó a Antioquía? Dividió hogares, padres con hijos, esposos, amigos de toda una vida. Siga a Cristo y el mundo lo perseguirá. Pero le va a regalar una familia por la eternidad. Siempre que prediquemos seremos perseguidos de los no cristianos. Recibiremos odio y rechazo. Y en medio de su maldad, lo que van a hacer es querer destruir nuestros hogares, nuestros hijos y nuestra propia vida. Por la persecución entendemos que Dios ha separado el mundo entre creyentes y no creyentes.
Y Antioquía, esta ciudad como Corinto, paradójicamente era llamada la ciudad de la luz. ¿Ustedes saben por qué era llamada la ciudad de la luz? Es una de las primeras ciudades que no dormía, que trasnochaba. ¿Ustedes saben cuántos hogares en las ciudades de luz, entre comillas, se pueden sostener? Hombres perdidos en las cantinas, mujeres perdidas en los bailódromos. Hoy se llaman discotecas, ¿no? Hoy eso, ahí tenemos en las ciudades zonas rosas y somos las mejores ciudades que las que tienen zona rosa. ¿Ustedes saben qué significa zona rosa? Donde se permite de todo, donde el control policial es mínimo, pero donde no surge una vida, no surge un hogar, donde todo se destruye. Y Dios trajo la luz a Antioquía. ¿Cómo lo hizo? A través de la predicación. Hechos capítulo 6:5 habla de Nicolás, un prosélito de Antioquía, que fue hecho diácono. Los cristianos huyeron de Jerusalén frente a la persecución a Antioquía, para que surgiera una iglesia. Y cuando surge una iglesia es algo extraordinario, y lo vamos a ver en la próxima prédica, como una iglesia que ama al Señor invierte en el reino de Dios, y solo por la predicación del evangelio se puede traer personas a una novedad de vida. Entonces, bendita persecución. Punto 1, ¿cuál era, Juan? Por ser enviados. Segundo, por predicar. Y tercero, por el resultado. ¿Saben por qué nosotros somos perseguidos? Por el resultado. Porque cuando nosotros podemos predicar el evangelio y la palabra de Dios obra en el corazón de las personas, las tradiciones de las familias se rompen, los propósitos de vida se frenan. Yo me acuerdo que con Raquel hablábamos cuando no conocíamos del Señor. Cuando lleguemos a viejito vamos a estar en una casita por allá, en una zona caliente, a descansar. Todavía dice, pero no los domingos, ¿o no? Pero no los domingos. Cambió nuestro propósito de vida. De hecho, nuestra casa se abrió para predicar el evangelio. Queridos hermanos, el resultado de la predicación del evangelio es algo que usted no ha considerado. Es que Dios viene a morar en la persona que cree. Y usted puede entender que es más que vencedor frente a cualquier situación, porque Dios lo sacará de cualquier situación conforme a su propósito. Y le dará la victoria para que el evangelio alcance a los perdidos. Miren lo que dice en Hechos. Pero había entre ellos unos varones, no nos dicen, no es Pedro, no es Pablo, no es ningún apóstol, de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y aquí pasa lo que no quiere que el mundo pase. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Lo interesante de todo esto, mis amados hermanos, que Dios no tiene super ungidos, ni mega ungidos. El Señor tiene simplemente hijos de Dios, con labores diferentes para predicar el evangelio. Tercer punto, por el resultado. ¿Cuál es el resultado de la predicación? Que unos creen y otros no crean. Y cuando usted cree, usted es arrancado del mundo. Cuando es arrancado del mundo, va a ser arrancado de las tradiciones familiares, de las festividades del mundo. Ustedes se han dado cuenta que en los países latinos las festividades religiosas son innumerables. A San José, a María. ¿Quién no conoce, sí, las festividades de San Pedro de Neiva, del Huila? Yo me acuerdo que una vez un amigo que es pastor me llevó por allá y fuimos en San Pedro. Era un miércoles 7 de la mañana. Estábamos en el carro
y vino un muchacho en moto. Frenó y cuando vimos el tipo se desplomó. Estaba borracho. Y él me dijo, no, es que así es acá en San Pedro. Carnaval, desfiles, porque las festividades latinas, no estoy hablando solamente de Colombia, sino esto pasa en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Chile, en Argentina, en todo por ese, yo no detesto a los católicos romanos, pero ellos hicieron un sincretismo entre el paganismo y el religiosismo, cosa que decimos, tomemos festivo por, ¿sí?, la Virgencita de Chiquinquirá, y allá los Cuatro Manos trabajan harto. Comida, bebida y desorden. Sin embargo, el resultado cuando usted cree en Cristo verdaderamente, cuando el Espíritu de Dios viene a ti, dice aquí que un gran número creyó. Y note que Lucas está describiendo la confirmación del propósito de Dios cuando la iglesia es perseguida, cuando vienen adversidades y usted empieza a llevar la fe donde Dios quiere que llegue para añadir personas a su redil. ¿No les parece interesante? ¿Por qué estamos aquí? Alguien te tuvo que haber invitado. Yo llegué al evangelio porque alguien me invitó. Yo me acuerdo que era un señor ya de edad, don José Quintero se llama. Llegaba siempre 2-3 veces a mi negocio. Yo tenía en ese tiempo un negocio, una papelería, y me ofrecía papitas, y como él era tan viejecito, yo le compraba las papitas no porque eran ricas, sino por colaborarle. Pero ¿saben qué hacía ese señor? Predicarme el evangelio, y me hablaba de la Biblia, y me hablaba de Dios. Cuando me enteré no sabía leer ni escribir. Y yo le pregunté después cómo hizo para hacer de memoria. La esposa leía y él se lo memorizaba. Y él en su pensamiento hilaba. Y él siempre me decía, lo invito, vaya, venga. Alguien siempre nos tiene que invitar. El propósito de los creyentes es añadir a los que van a ser salvos. Porque Jesús está buscando a los que están perdidos. Y note que Lucas, el autor de Hechos, que está escribiéndole a Teófilo, le está diciendo que la iglesia crece por el poder de Dios y la predicación del evangelio. Y el fruto del Espíritu Santo se verá en tu vida, porque tú cambias. Y cambias de adentro hacia afuera. Porque hay algunos que piensan, es que yo no voy a la iglesia porque me van a decir, quítate el arete, quítate el piercing, no te tatúes. Pero yo les aseguro que un verdadero cristiano no buscaría nada de eso, porque no tiene que buscar esas aprobaciones externas. ¿Cuál es el método, mis amados hermanos, de multiplicar la iglesia? Predicar la palabra. Hoy en día se han levantado multitud de organizaciones buscando cuál es el mejor método de aumentar la iglesia. No busquen ningún método. Aquí está en su palabra. Sea fiel en su iglesia. Adore al Señor. Y cuando esté fuera de su iglesia, vive el evangelio. En todo lo que hace. Gran número creyó, y debemos notar que esta es la confirmación del propósito de la persecución. Una iglesia en Corinto, personas a los pies de Cristo. Ellos creen, ellos tienen fe. Queridos hermanos, no es difícil. ¿Saben qué hacemos los pastores? Edificamos sobre lo que Cristo ya hizo en sus corazones. ¿Saben cómo crece la iglesia? Cuando ustedes viven lo que nosotros les enseñamos en su casa. A una esposa que se sujete a su marido, un marido que ame a su esposa, unos padres que dirijan a sus hijos con los principios cristianos, no de sentido común ni del mundo. Y el resultado será que la iglesia aumente. Gálatas 3:5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros,
¿Lo hace por la ley o por oír con fe? Pablo le está reclamando a la iglesia en Gálatas que ellos se apartaron del evangelio para tener métodos de evangelización, de religión, de lo que funciona. ¿Y saben qué les dice? Oye, ¿ustedes por qué creyeron? ¿Por qué están aquí? ¿Por las obras de la ley o por fe? ¿Y qué decimos? ¿Es por fe? Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándoos unos con otros, con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. A veces estamos toda la semana cantando al mundo, por eso nos cuesta cantarle a Dios. A veces charlamos con todo el mundo entre semana, amigos, familiares, al teléfono, y no tenemos tiempo de orar a Dios. ¿Cómo usted pues pretende cantar y orar y escuchar la palabra de Dios un solo día? 1 Tesalonicenses 2:13, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Yo quiero terminar aquí. ¿Por qué comencé con la adversidad? Porque normalmente nosotros en la adversidad perdemos el control. ¿Sí es así o no? No sabemos qué hacer. Pero Dios sí está dirigiendo nuestra vida. Si usted es cristiano, siempre la persecución, esa adversidad que llega, ya sea por sus pecados, los pecados de otros, por el mundo, nos va a llevar a una sola resolución. No es ¿por qué a mí? ¿Saben cuál es la pregunta correcta? ¿Para qué? Ya fracasé en mi empresa, ya fracasé en esta relación, ya fracasé haciendo esto, ahora ¿cómo organizo todo? ¿Para qué? Y hay una sola respuesta, es para la gloria de Dios. Este pasaje dice que muchos creyeron y dice un gran número se convirtió. Y es importante entender que toda adversidad es para que nosotros crezcamos en la fe. Crecer en la fe es confiar en Dios, confiar en su palabra, confiar en su dirección. Dios no nos suelta porque Él no está viviendo por ahí. ¿Saben dónde vive? Es aquí. Cuando usted cree en Cristo, vive aquí. Y eso lo va a proteger, lo va a cuidar, lo va a encaminar. Le va a hacer que haga las cosas para Dios. Los que se convierten ahora en Cristo no lo hacen de propia voluntad, lo hacen por el poder de Dios, por la predicación. Y cuando usted nace de nuevo, su vida empieza a cambiar y usted empieza a tener algo que es muy interesante. Y se llama conciencia. Conciencia de que Dios me está viendo. Conciencia de que Dios está aquí. Conciencia que lo que estoy haciendo no es para que el pastor me apruebe, ni para que la iglesia me apruebe. Es una conciencia que yo soy un hijo de Dios y mi Padre que me está viendo me va a corregir, a dirigir. Amados hermanos, cuando Dios llega a nuestro corazón, la Biblia por lo menos hasta aquí hemos aprendido, Hechos 2:47, alabando a Dios y hallando el favor de todo el pueblo, el Señor añadía cada día al número de aquellos que estaban siendo salvos. Si usted hoy cree en Cristo, lo primero que quiere hacer es decirle al mundo que ya no le pertenece. Tomará decisiones en favor de la gloria de Dios. Cambiará sus tradiciones familiares, cambiará sus metas familiares, cambiará su plan de vida. Y le dirá, Señor, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Y el lugar más seguro para tener una vida exitosa es estar en las manos del Señor. Yo los quiero invitar a que construyan en las manos del Señor. ¿Eso qué los va a llevar? A que los persigan. ¿Saben quiénes son los primeros que lo van a perseguir?
Sergio, ¿sabe quién son los primeros que se van a oponer a que tú sigas en la iglesia? Los no cristianos. Los de tu casa, que no son cristianos. Harán todo lo posible para que no vengas. Y tu propio corazón, que por tu pecado dirás, tengo vergüenza o no quiero ir. Pero tienes que pedirle al Señor que te ayude. Y para eso nos tienes a todos nosotros, para que oremos por ti. Y créeme que esa es nuestra intención, porque el regalo más hermoso de la vida es tener la fe en Cristo. Lo más hermoso que a mí me pasó en la vida es saber que aunque no tenga nada y nada produzca y nada me resulta en esta vida, todo lo tengo ganado en Cristo por la eternidad. Y sobre todo la presencia de aquel Dios que consuela, que sana, que restaura, que da la vida eterna. Amén. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Amado Señor, buen Dios, gracias por la persecución. Porque por la persecución sabemos que no pertenecemos al mundo. Por la persecución sabemos que hemos sido enviados al mundo, pero para predicarles, para rescatar personas de las adicciones, del dolor, de la frustración, de sus propios pecados. Amado Señor, gracias te damos por nuestra familia en Cristo. Gracias por darnos el privilegio de predicar tu palabra con la vida. Los ángeles sabemos que están deseosos de poder traer estas buenas nuevas, pero tú no les has permitido. Y Señor, gracias por los resultados, porque los resultados son tuyos. No son de un pastor, no son nuestros, Señor. Tú eres quien añade a los que son salvos. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú obrando en cada corazón. Danos, Señor, de la vida eterna. Ten misericordia una vez más. Y a los que creemos, aumentanos la fe. Y ayúdanos, Señor, a amarte a ti con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, en los méritos de tu unigénito Hijo, por quien te reconocemos como nuestro Padre, oramos a ti. Amén.